Televisa presenta Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL. Integrantes: Mayra Daniela Aquilo, Micaela Michelle Guanaco, Neisa Daniela Aruquipa, Lucero Chacón Sarabia, Erika Adriana Ríos. Docente: Dr. Rolando Andrés Ávila. Tema: constitucionalismo liberal, social reformista, socialista y otras corrientes históricas constitucionalistas. Mi nombre es Mayra Daniela Aquilo. Antecedentes históricos. Alcides Alvarado señala que el constitucionalismo es una disciplina que surge en el siglo XIX, pero se fundamenta o desarrolla en el siglo XVIII, con los derechos del hombre y del ciudadano, esto en Francia, como en las primeras constituciones de los Estados Unidos, como una rama del derecho público. Carta Magna, otorgada por el rey Juan Sin Tierra, carta otorgada en fecha 15 de junio de 1215, en las orillas de Támesis, cerca de Londres, otorgada por el rey Juan Sin Tierra, sucesor y hermano de Ricardo Corazón de León. Esta carta otorgó bajo la presión de los varones ingleses la Magna Charta Libertatum, en el que se encuentran sus raíces del habeas corpus respecto a las libertades individuales. Estas también señalan que ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión, o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, si por el juicio legal de sus pares o por la ley del país del artículo 39. Otros principios contenidos en la Carta Magna dieron el nacimiento de la monarquía, limitada a la misma que posteriormente se convertiría en una monarquía constitucional, encontrándose en este germen de un nuevo poder formado por el clero de los varones y el pueblo libre, la misma que se convertirá en el Parlamento. Petición del derecho. Es el nombre del memorándum aprobado en 1628 por el Parlamento inglés y presentado al rey Carlos, asegurando al Parlamento el derecho a decir sobre los impuestos y solo a los tribunales de privados de libertad, sino a los ciudadanos. Esta petición fue aceptada pero no puesta en vigencia. Pacto del Pueblo del año 1647, concebido luego de la Guerra Civil que termina con la muerte de Carlos I y llevó a asumir el poder y el gobierno militarizado por Oliverio, constituido como un protector del reino, quien además propuso una ley de leyes que normativamente se habría encontrado por encima del Parlamento, proyecto que no llegó a concentrarse. El habeas corpus del año 1679, cuando Carlos II había restablecido la monarquía, buscando encontrar un equilibrio entre el Parlamento y la corona, estableció el habeas corpus para que una autoridad judicial evalúe la situación de las personas que presuntamente habrían sido arbitrariamente detenidas. Carta de Derechos. Esta declara que el Parlamento es el único poder justo y depositario de la soberanía, declarándose ilícito instituir tribunales especiales de cualquier tipo, o cobrar impuestos o establecer ejércitos sin consentimiento del Parlamento. Se declaraba la libertad de elecciones para miembros del Poder Judicial. Mi nombre es Micaela Michelle Guanaco Oquendo. El constitucionalismo clásico o liberal nació como respuesta filosófica, jurídica y política a las monarquías absolutistas que prevalecieron en Europa durante el siglo XVII. Fueron las constituciones estadounidense y francés las pioneras en este ámbito. El constitucionalismo liberal ha sido definido como el ordenamiento jurídico con el que se dota una sociedad mediante una constitución escrita. Ese texto, llamado por algunos ley de leyes, se convierte en la norma suprema de la legislación del país. Todas las demás leyes tienen un rango inferior y no pueden contradecir lo expuesto que dice en la Constitución. Tiene como base principal la limitación del poder del Estado
y el aumento de las liberales individuales. Según expertos, se trata de convertir a los súbditos en ciudadanos. Una aportación muy importante del constitucionalismo clásico o liberal fue declarar la libertad y la igualdad como derechos consustanciales del ser humano. Para los pensadores, estos derechos tendrían carácter superior y anterior al Estado. La principal característica del constitucionalismo clásico o liberal es la exaltación de la libertad individual frente al poder estatal. El constitucionalismo clásico o liberal básicamente propugna como el valor máximo de organización social a la libertad y se traduce principalmente en dos partes. La primera, el liberalismo político, que propugnaba la liberación del hombre frente al Estado y a la Iglesia, de forma que el hombre vuelva a ser dueño de sí mismo mediante la clara distinción entre sociedad civil y Estado, el reconocimiento de derechos naturales, el desarrollo de la teoría de la soberanía popular, la democracia representativa, la figura del sufragio y la limitación del poder mediante la teoría de la separación de poderes. El segundo, el liberalismo económico, que consideraba que la propiedad privada tenía su fundamento en el trabajo y que el interés y la iniciativa individual eran el motor de la economía, de forma que se oponía totalmente al dirigismo o economía dirigida, es decir, que propugnaba evitar la intervención y manipulación política, financiera y monetaria de los estados en el mercado, además de propugnar la libertad monetaria de los estados en el mercado, además de propugnar la libertad del comercio, libre circulación de personas, capitales y bienes entre los estados. En la práctica, todo esto significa que cada persona tiene el derecho de expresarse, pensar o actuar como desee. El límite sería no perjudicar la libertad de las demás personas. Le hizo Daniela Arequipa Cáceres. El constitucionalismo inglés. El constitucionalismo inglés, tomado desde un punto de vista más a la organización política, ha ido evolucionando a una monarquía subordinada, más dirigido hacia las normas jurídicas, donde se desarrolló el gobierno parlamentarista o de gabinete. En este, el poder se dividía en tres partes, que son las siguientes. Se distinguía el jefe de Estado, encarnado en el rey o la reina, que por las leyes de herencia debía ser uno de los miembros de la familia Windsor, que ellos eran la familia real británica. Ellos tenían la facultad y poder de otorgar títulos y condecoraciones, también de disolver las cámaras, sancionar, publicar las leyes y nombrar ministros de estados, pero siempre con la solicitud o permiso del primer ministro, que se constituye como el jefe de gobierno, de tal manera que el monarca de turno reinaba pero no gobernaba. El legislativo, en la que se encuentran la Cámara de los Lores, que eran representados esencialmente por la nobleza y eran la Cámara Alta del Parlamento. Después están la Cámara de los Comunes, cuyos miembros son elegidos mediante votaciones generales, y ellos eran los que denominaban la Cámara Baja del Parlamento. En este sentido, la Cámara de los Comunes tiene un incuestionable privilegio sobre la Cámara de los Lores, de forma que es la Cámara de los Comunes la que elige o retira su confianza sobre el primer ministro mediante una moción de censura. Los tribunales y jueces ingleses, quienes reconocen al Parlamento Legislativo como el titular de la soberanía, de tal manera que dicen que este Parlamento es una asamblea constituyente permanente, lo que además impide que los órganos jurisdiccionales puedan ejercer el control de la constitucionalidad
sobre sus actos. Esta posición prefiere evidentemente al Parlamento Legislativo sobre el judicial, ya que puede constatarse cuando se considera que en la Cámara de los Lores se encuentra la máxima instancia judicial del país. Chacón Sarabia. Bueno, voy a explicarles desde el punto de vista constitucional. El constitucionalismo inglés es llamado sui generis o único en el mundo. Algunos autores sostienen que es un único estado que cuenta con una constitución flexible, en razón a que el Parlamento inglés tiene esa plena libertad para poder modificar las leyes constitucionales, sin que en dicha modificación deban adoptarse a procedimientos de solemnidades o formalidades. Para poder modificar una ley ordinaria, esta característica también puede llevar a negar a que en el constitucionalismo inglés puede existir una constitución propiamente, en razón a la inexistencia del concepto de supremacía constitucional, que es constituido como la principal garantía del legislador constituyente frente al legislador ordinario. En este contexto es considerado que en el constitucionalismo inglés no existe una constitución formal que sea propia, sino que existe ya contenidos constitucionales ya expresados por una parte en documentos escritos y formulados desde el célebre de la Carta Magna de 1215, y por otra parte los contenidos constitucionales no escritos son transmitidos de generación en generación y que la generalidad del pueblo inglés considera razonable y necesario para el bienestar general de la convivencia pacífica. Erika Adriana Ríos Antesana. Principales normas escritas y características del constitucionalismo inglés. Entre algunas principales normas escritas más importantes del constitucionalismo inglés tenemos a las siguientes. Carta Magna, que significa en latín Gran Carta, del año 1215, mediante la cual el denominado rey inglés Juan Sin Tierra, vencido en la batalla de Runnymede, en su nombre y el de los herederos, otorga libertad a la Iglesia anglicana y en diferentes libertades a los hombres libres, es decir, hombres con título, nobleza de su reino. Entre las libertades y garantías otorgadas se encontraban la libertad comercio aparejada con la garantía de los que los impuestos debían determinarse por un consejo común, libertad de tránsito aparejada con la garantía de no ser arrestado o desposeído de sus bienes sin un juicio previo a sus partes, de libertad de requisas y embargos arbitrarios, entre otros. Petición de derechos del año de 1628, mediante la cual el rey Carlos I ratifica la Carta Magna de 1215, ampliando su aplicación de la nobleza de la burguesía. Pacto del Pueblo del año 1647, concebido luego de la Guerra Civil que termina con la muerte de Carlos I y llevó a asumir el poder a un gobierno militar liderizado por Oliverio Cromwell, constituido como protector del reino, que además propuso una ley de leyes que normativamente se habría encontrado por encima del Parlamento, proyecto que no había restablecido la monarquía, buscando encontrar un equilibrio entre el Parlamento y la corona. Estableció el habeas corpus para que una autoridad judicial evalúe la situación de declaración de derechos, del año 1689, originado cuando el rey Jacobo II quiso proscribir la religión protestante y restringir los derechos, entrando a la pugna abierta con el Parlamento, que lo destronó por viajar al extranjero sin su permiso, asumiendo entonces la corona Guillermo de Orange, quien antes de ser posesionado juró fidelidad al
Bill of the Rich, reconociendo además la supremacía del Parlamento sobre la corona. Ley de instauración del año 1701, cuando regula la sucesión de la corona del año 1911, mediante la cual se otorga primacía a la Cámara de los Comunes respecto a la Cámara de los Lores. Presentación de 1918, que regula los derechos electorales. Características del constitucionalismo inglés. El constitucionalismo inglés es histórico por excelencia máxime, cuando no es producto de una revolución. Es el constitucionalismo inglés donde se forja y configura el sistema de gobierno parlamentarista, cuando con una constitución semi-escrita conformada por una parte de documentos escritos y por otra parte con costumbres jurídicas, de forma tal que la normalidad se transforma en normatividad. Sí. Muchas gracias.